gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento vuelo. Por un lado, hay algunos que dicen que, bueno, era un grupo de jinetes nómades que participaban en las vaquerías en una zona bastante pequeña que estaría entre Ríos y el Uruguay, o un poco de la zona pampeana, no mucho. Y eso tenía que ver, y en un tramo muy pequeño de fines del siglo XVIII. Y chau. Y eso tenía que ver con que en ese momento no estaba la estancia moderna, sino que había ganado suelto, que se llamaba ganado cimarrón, que era de todos y de nadie, y por lo tanto se cazaba el ganado. Eso, el sujeto social de eso, sería el gaucho, que se llamaba también guaso, que se llamaba gauderio, según las zonas, o se llamaba gaullo. ¿Sí? Subimos un poquito y vamos al sur de Brasil. Entonces, para cierta perspectiva, ahí se acaba todo. Para la otra perspectiva, más abierta, más generosa y contempla que ese agente social se transforma, pasa a hacer otras cosas, pasa a ser peón de estancia, pasa a ser trabajador rural, etc. Y entonces ya casi es una categoría sin límites. ¡Atención, mis gauchos! ¡Están libres hasta que lo ordenen las campanas! Lucio Mansilla, diplomático, escritor y militar del ejército argentino, fue el gran cronista de las expediciones a las tolderías indígenas. En las filas del ejército que lideraba también había gauchos, y se refería a ellos no de una sola manera, sino que los distinguía como gauchos bandidos y gauchos honrados. Habla del paisano gaucho como aquel que tiene hogar, hábitos de trabajo y respeto a la autoridad, y del gaucho neto como el que concentra rasgos criminales ligados al criollo errante, jugador, pendenciero y enemigo de toda disciplina. El debate fue grande y quizás siga siéndolo, y tanto en los usos vinculados con la condena y el denuesto y la persecución de la ley, por ejemplo, todos los decretos de los vagos y mal entretenidos, o sea, que subtiende el hecho de que todo entretenimiento popular es peligroso. Y gaucho y su sociabilidad de pulpería y sus bailes son peligrosos y deben ser perseguidos, hasta los sentidos más derivados, donde entra la palabra gauchada, donde entra el ser gaucho como el ser solidario y hospitalario y afable, etc. O sea que está todo ahí. Ahí se cifra una cantidad de debates que nos atraviesan, ¿no? Además de este uso bélico del gaucho, hay otro factor que retrasó la idea de civilizarlo: la transformación en la estructura productiva del país, que mantendría esa imagen del gaucho como un ser cruel y salvaje. En agosto de 1874, José Hernández le envió una carta a los editores de la 8ª edición del Martín Fierro. El hecho coincidió con el fin del gobierno de Sarmiento, enemigo ideológico de Hernández, quien contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a elegir un gaucho como figura de su poema. Carta de Hernández. Para mí, la cuestión de mejorar la condición social de nuestros gauchos no es solo una cuestión de detalles de buena administración. Mientras que la ganadería constituya las fuentes principales de nuestra riqueza pública, el hijo de los campos, designado por la sociedad con el nombre de gaucho, será un elemento, un agente indispensable para la industria rural. Un libro que aparece en un momento determinado, porque, digamos, en Martín Fierro, la ida aparece en 1872 durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, estaba en la presidencia él. Y después va a aparecer la vuelta en 1879, pero de la ida, ¿qué podemos decir? Podríamos pensar en relación a la ida, digamos, todas estas vicisitudes que debió atravesar el gaucho. Un gaucho que fue arriado, que fue llevado a la frontera, un gaucho que no se le dio armas, no se le dio ropaje, un gaucho que fue estaqueado. Hernández aprovecha todo esto también para dar cuenta de la diferencia entre el gaucho y el indio, entre el gaucho y el inmigrante, otra de las grandes presencias que van a haber durante esos años, como alguien que no tiene experiencia, ni está experimentado, ni tiene un saber en relación al trabajo rural. Hernández dice que lo que intentó fue escribir
un libro, en el prólogo que le manda Zoilo Míguez en 1872, un libro donde trataba de mostrar, imitaba el modo de hablar del gaucho, las reflexiones que podía tener el gaucho en ese libro. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Y ya para 1874, con 45.000 ejemplares ya vendidos, una 9ª edición, digamos, él señala en el prólogo de ese año que si bien el concepto de civilización era un concepto vinculado a que una economía debía atravesar el periodo pastoril de la agricultura hasta llegar a la industria, eso no era necesario porque quizás esa riqueza nacional podía encontrarse básicamente en la ganadería como industria y que ahí el gaucho tenía un rol para cumplir. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol.